Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y con ganas de que veamos hoy día estas propiedades de los logaritmos. Vamos a quedarnos en este momento, en este mini clip con estas dos, que es, mira, cuando tú tienes el producto dentro del argumento, tú lo puedes desarmar o es equivalente que tú le escribas como la suma de los logaritmos usando la misma base, pero usando un argumento acá y el otro acá. Y en caso contrario, cuando tienes la división en el argumento, que no es lo mismo que la división de los logaritmos, en vez de ponerle una suma, le vamos a poner una resta. Vamos a restar el que está en el denominador. A ver, dice el primer ejercicio, el primer ejemplo, desarrolla como adición y o sustracción los logaritmos. Primero, nosotros tenemos que dar cuenta que adentro hay un por entre el A y el C. Entonces esto nos va a quedar como una suma. Y mantengo la base en ambos. Logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de C. Listo. Así nos queda. Y en esta tenemos que todo esto es el argumento y eso hay una división. Entonces te va a quedar el logaritmo en base P de P más el logaritmo en base P de Q. Pero esto lo podemos ordenar porque cuando tenemos la base y el argumento iguales, eso vale 1. Entonces nos va a quedar 1 más el logaritmo en base P de Q. Son dos maneras equivalentes de poder ponerlo. Son iguales. Ahora, acá tenemos que hay una resta porque hay una división, pero también hay un producto arriba. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base m de m más el logaritmo en base m de n menos el logaritmo en base m de p en raíz, de la raíz de p. Pasó lo mismo. Acá la base y el argumento son iguales, eso vale 1 más el logaritmo en base m de n. Recuerda que la raíz la podemos trabajar como potencia, entonces nos va a quedar menos el logaritmo en base m de p elevado a un medio. Y cuando el argumento tenía una potencia, eso se transformaba en un factor del logaritmo. Entonces nos va a quedar como 1 más el logaritmo en base m de n menos un medio por el logaritmo en base m de p. Ahí estaría. Ahora la pregunta en el ejemplo 2 es al revés. Nos dieron la suma y o las restas y nos piden que los escribamos como un solo logaritmo. Como acá tenemos la suma, siempre es bueno que tú te fijes que las bases sean iguales. Las bases son iguales, en este caso la base es 3. Como hay una suma, nos va a quedar un producto, pero ojo, que antes de la suma acá yo tengo un 2, multiplicando el logaritmo. Entonces cuando tú tienes un factor al logaritmo, ese es el exponente del argumento. Entonces te va a quedar logaritmo en base 3 de C más el logaritmo en base 3 de B, y como estaba multiplicado por 2 nos va a quedar elevado a 2. Ahora sí, ahora reviso solo la suma y nos va a quedar el logaritmo en base 3 de C por B cuadrado. Listo. En el caso del último, de la forma B del ejemplo 2, solamente hay sumas y están los logaritmos solos. En el fondo no se está multiplicando por nada, como pasaba ahí que se estaba multiplicando por el 2. Entonces mucho más rápido, porque nos va a quedar los que se están sumando, se están multiplicando, que sería 2 por 3, dividido en 7, porque aquí está el menos. Y lo podemos multiplicar. Entonces nos puede quedar logaritmo en base A de 6 partido en 7. Listo. Espero que te quede súper claro y lo más importante es que tú revises que las bases sean iguales, porque si te fijas lo podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De cualquiera de las dos maneras podemos desarrollarlo. Fíjate que las bases sean iguales, que si tenemos la suma de los logaritmos solitos, lo podemos escribir así o así en el caso que tengamos la resta. Que esté muy bien, nos vemos, chao.